Bueno, para hablar de otra política que viene, vamos a sumar ahora este diálogo a una gran amiga que además ahora ocupa una posición muy importante. Me refiero a Laura Rodríguez Machado, senadora nacional por Córdoba y presidente del bloque del PRO. Del PRO a nivel nacional, por supuesto. Como digo, una gran amiga, la que conozco de hace tantos años que no puedo mencionar cuántos son porque nos ponemos en evidencia. Hola Laurita, ¿cómo estás? Gerardo Mongiovanni te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gerardo, ¿cómo están? Contanos un poquito cómo empezó esta semana, qué ánimo encontrás en el Congreso. En fin, estuviste por supuesto en la asamblea inaugural donde Macri dio el discurso sobre el Estado de la Nación. ¿Cómo encontrás el clima? ¿Cómo crees que va a ser esto? ¿Va a ser una cosa de diálogo, de negociación? ¿Se ponen duros algunos sectores peronistas? ¿Cómo lo ves? Mira, creo que en esta nueva etapa de la Argentina estamos todos aprendiendo a convivir desde otros lugares, ¿no? Nosotros hacer oficialismo, el Cambiemos está, si bien es cierto, el radicalismo y algunas fuerzas en su momento fueron gobierno, pero este tipo de frentes está debutando, ¿no? Con el gobierno, entonces es todo una nueva etapa, pero también lo es el Frente para la Victoria, que está aprendiendo a hacer oposición, cosa que también, hasta, como yo digo, hasta emocionalmente hay que estar preparado para sentir que uno no gobierna. En esta nueva etapa lo que ha pasado es que los primeros proyectos que entran al Congreso son casi, te diría que emblemáticos, porque terminar de constituir la Corte Suprema, pagar la deuda externa, y bueno, es como que de golpe son aquellos proyectos que generaban las grandes diferencias, ¿no es cierto? Pero yo creo que sí, que hay un ambiente, más allá del discurso que los partidos o algunos legisladores tengan hacia afuera, me animo a decir que hay alguna conciencia de entender que Argentina tiene que salir del default y que también tenemos que constituir la Corte Suprema después de que en una audiencia pública las impugnaciones que recibieron los dos propuestos por el presidente Macri fueron perfectamente contestadas y respondidas. Acá no ha habido una situación como otrora que se candidateaban personas y realmente el desasosiego popular era tan grande que terminaban retirándose los pliegos. Esto acá no ha ocurrido tampoco, así que soy optimista, pero ya te digo, están todos aprendiendo. Laura, se habló un poco luego del discurso, a mi juicio muy buen discurso del presidente Macri el día martes en el Congreso, pero claro, como era lógico, yo era uno de los que esperaba y de alguna manera reclamábamos desde este micrófono que se explicitara la herencia recibida. Yo creo que Macri lo hizo. Algunos dicen que con dureza, otros dicen que incluso fue tibio. La pregunta es, ¿vos notás algún cambio de ambiente en el Congreso luego de ese discurso? Sí, bueno, yo creo que antes se vivía una cuestión más agradable, puedo decir, y ahora se fijaron claramente las posturas y cada uno sale a defender lo suyo. Yo, mira, con respecto a decir sobre la herencia, a nadie le gusta recibir malas noticias, ni siquiera un país. Pero es obligación de decirlo porque tenemos que entender los argentinos desde dónde venimos para entender muchas de las políticas que se van a desarrollar este año. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de los argentinos hemos escuchado un relato y nos es difícil de un día para el otro escuchar esta otra realidad y aceptarla claramente. Porque venimos ayer veía un programa de que comparaba los discursos y Cristina decía, hemos desendeudado al país. Y ahora vemos que hay una deuda externa y que la Argentina sigue en default. O sea, son tan diametralmente opuestos la realidad con el relato, que yo creo que a los argentinos y también al sector político le cuesta ubicarse en esta nueva situación. Ahora, es importante saber dónde estamos, porque cualquier solución no va a ser inmediata. Y es lo que tampoco entendemos, porque yo veo programas televisivos, periodistas, formadores de opinión, que dicen, pero ¿cómo? Han pasado 60 días y todavía estamos en inflación. O sea, tenemos que tener la conciencia de que, por ejemplo, a Chile le llevó 6 años salir de un proceso inflacionario. Salvo que hagamos como Ecuador, que dolarizó su economía, y entonces se terminó el problema, que es algo que no queremos. O bien Venezuela, que miente, entonces que las cifras no parece que no son las reales, niega la inflación, bueno, un poco lo que veníamos haciendo. No, claro, hay problemas reales, digamos,
impostergables. Por ejemplo, el tema del déficit fiscal, 7-8%. Este gobierno lo va a tener que asumir y lo está asumiendo, ¿no? Pero lo que pasa es cómo es el discurso. A ver, hay un sector que viene del Frente para la Victoria o de la izquierda o de un relato que ha trasladado a la sociedad que el déficit fiscal es bueno porque se gastan los fondos para ayuda social. Entonces, cuando uno tiene un discurso que no, que el déficit fiscal es lo peor que puede pasar en las cuentas de un país para que pueda seguir creciendo y que pueda hacer frente a los gastos necesarios, pareciera ser que uno está a favor del ajuste y que en el ajuste uno no tiene un contexto social o un costado social para ayudar a los que menos pueden. Entonces, esa información errónea es lo que hace que por ahí se generen esta resistencia. Pero es importante que la gente entienda que la ayuda social va a venir en la medida que el Estado esté mejor posicionado con sus números, porque la mentira de la inflación, la mentira de la emisión o ayudar generando deuda, a la larga se vuelve en contra también de los que menos tienen, porque cada día tienen menos capacidad adquisitiva en sus salarios, consiguen menos fuente de trabajo, puede tener menos información o capacitación tecnológica para relacionarse con el mundo. Entonces tenemos que entender que la verdadera cuestión social parte por un país con las cuentas claras, por un país integrado al mundo, por un país que no esté en default y por un sinceramiento de lo que es la economía. Estar en la mentira no significa solucionar los problemas. Sí, sí, muy claro. Laura, decías que los dos proyectos más importantes que va a tener en manos el Senado en estos días son el nombramiento de los dos nuevos miembros de la Corte y el acuerdo con los holdouts. Sí, exactamente. El miércoles se sale al Senado para aprobar los ascensos de los pliegos militares, pero en eso estimo no va a haber inconvenientes, pero ya sí los otros. Recordemos que necesitamos una mayoría agravada para los pliegos de la Corte. Bueno, y lo de los holdouts simple mayoría, pero también vuelta con el tema de los holdouts. O sea, ¿qué estamos diciendo? Nosotros estamos en el proyecto que entró ayer del Ejecutivo, que lo leímos anoche, pide la eliminación de la ley Cerrojo y una autorización genérica para negociar con algunas informaciones. Ahora, sacar al país del default era un objetivo de Néstor Kirchner y del Frente para la Victoria en su momento. Sí. Y tan es así que muchas veces en el Senado recibió una insinuación de levantar la ley Cerrojo cuando se pensaba que se podía llegar nuevamente a acuerdos. O sea, no estamos en la otra punta de la decisión, estamos en la continuación. ¿Qué pasa? En 12 años no se hizo y ahora se hace en 2 meses y en una negociación hartamente favorable a la Argentina. Sí, vos te acordás, Laura, que el acuerdo con los holdouts estaba hecho, lo había cerrado Kicillof, estaba hecho, había unos bancos. Bueno, pero sí estaban por levantar la ley Cerrojo, claro, y ahora dicen, no la levantemos. O sea, después lo dinamitó en un capricho como solía tener nuestra expresidenta. Bueno, esperemos que todo salga bien, Laura, mucha suerte en esta gestión. Esperemos que todo salga bien, porque yo como persona del interior y representante del interior, como ustedes también lo son, nuestra provincia y nuestros municipios grandes, todos estos años se han visto imposibilitados de acceder al crédito internacional para financiar las grandes obras de infraestructura que necesitamos, que no nos dio la nación porque estaban peleados con nosotros, pero que tampoco pudimos conseguir en el extranjero a través de créditos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra provincia de Córdoba no tiene los gasoductos troncales, no tiene agua potable, no tiene las rutas que merece y no tiene una serie de cuestiones de infraestructura que también hacen a la soberanía. Entonces, cuidado con el discurso que la soberanía pasa por no pagar la deuda. La soberanía pasa por estar en un país que nuestros habitantes puedan tener acceso al crédito internacional para tener agua potable y gas. Fíjate vos que nada menos ni nada más que 2 cosas que desde Buenos Aires, en la discusión, sentados cómodamente en una oficina en pleno centro, pareciera que eso no existe. Pero nuestro interior también requiere que esto se solucione. Laura, te agradecemos mucho este contacto. Te pido por favor que no cortes esta comunicación y que tengas buen fin de semana.